El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adecuará sus instalaciones para lograr el acceso, inclusión y participación de personas con discapacidad motriz. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres celebraron los foros regionales Fortalecimiento de capacidades para la formación de liderazgos femeninos hacia la construcción de una democracia paritaria y libre de violencia. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió de la Asociación Civil Libre Acceso el diagnóstico que identifica las barreras físicas y arquitectónicas existentes en sus instalaciones. Dicho diagnóstico es el primer paso del programa institucional elaborado a fin de acondicionar las instalaciones de la Sala Superior y de las salas regionales para que cualquier persona que enfrenta algún tipo de discapacidad motriz que acuda a este tribunal no se enfrente a barreras que le impidan su acceso, inclusión y participación, dijo el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Vamos con la información. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió de la Asociación Civil Libre Acceso el diagnóstico que identifica las barreras físicas y arquitectónicas existentes en sus instalaciones. Dicho diagnóstico es el primer paso del programa institucional elaborado a fin de acondicionar las instalaciones de la Sala Superior y de las salas regionales para que cualquier persona que enfrente algún tipo de discapacidad motriz que acuda al tribunal no se enfrente a barreras que le impidan su acceso, inclusión y participación. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instituido por la Organización de las Naciones Unidas en 1992, el magistrado de la Sala Superior, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, encabezó la ceremonia de entrega del diagnóstico, de manos del presidente y la directora general de Libre Acceso AC, Federico Fleischmann y Laura Verdejo, y señaló que el Estado mexicano está obligado a implementar todas las medidas necesarias para erradicar la discriminación en contra de las personas con discapacidad. Con este gran paso, garantizamos el respeto a la dignidad de las personas y buscamos desarrollar las acciones que permiten incluir a las personas que enfrentan alguna discapacidad, que se vinculen o tengan interés en acercarse al entorno jurisdiccional electoral. Por su parte, el secretario administrativo Jorge Enrique Mata Gómez asumió el compromiso institucional para dar cumplimiento a las observaciones, recomendaciones u obligaciones que emanen del diagnóstico entregado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Posterior al evento y como parte de la capacitación y sensibilización para el personal del Tribunal Electoral, Laurentino Grijalva Ruiz ofreció una conferencia magistral sobre los obstáculos que afrontan las personas con discapacidad desde el ámbito familiar, social o escolar. Grijalva Ruiz, poblano con discapacidad motriz, licenciado en Mercadotecnia, hizo un amplio relato sobre cómo las barreras físicas y arquitectónicas a las que ha tenido que enfrentar se suman a la invisibilización social que se observa hacia un sector al que no se le quiere ver. En otro tema, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres México celebraron los foros regionales Fortalecimiento de capacidades para la formación de liderazgos femeninos hacia la construcción de una democracia paritaria y libre de violencia. Durante los meses de noviembre y diciembre, en las ciudades de Monterrey, Oaxaca, Guadalajara y la Ciudad de México, lideresas de diversos partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y de la academia recibieron herramientas de formación para el ejercicio y defensa de sus derechos políticos, además de que intercambiaron experiencias relacionadas con el ejercicio de una democracia paritaria libre de violencia. De los trabajos de estos foros, en los que participaron magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral, se obtuvieron 32 diagnósticos estatales que dan cuenta del estado normativo en paridad y violencia política en razón de género y de los niveles de ocupación de puestos de representación de políticas en todos los congresos locales del país. Se presentó un prototipo de protocolo modelo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género,
con el que se busca dar pie para que en cada uno de los estados de la República se impulsen y diseñen protocolos locales en la materia. Con la realización de estos foros, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación refrendó su compromiso con la promoción, protección y garantía de los derechos político-electorales de las mujeres. El Museo Interactivo de la Constitución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un espacio que permite a la ciudadanía apreciar la evolución constitucional e institucional de los derechos político-electorales. Ustedes pueden visitarlo en las instalaciones de la Sala Superior, ubicadas en Carlota Armero 5000, Colonia CTM Culhuacán, en la Ciudad de México. Acompáñenme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. En más información, en la ciudad de Mérida, Yucatán, representantes de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas participaron en el tercer foro juvenil El significado de la justicia electoral y cómo se imparte en México, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre las conclusiones a las que llegaron los jóvenes que asistieron al evento realizado en la Universidad Autónoma de Yucatán, destaca el compromiso de impulsar la participación mediante procesos de educación y el uso de redes sociales de manera responsable, así como incentivar que la ciudadanía acuda a sufragar para no solo dotar de legalidad, sino de legitimidad a las autoridades electas. En el foro participaron el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Alberto Macedonio Hernández, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de esa misma entidad, Fernando Javier Bolio Vales, y el magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jorge Sánchez Morales, quien subrayó que el foro permitió conocer las inquietudes de las y los participantes sobre el papel de las autoridades electorales de cara al proceso electoral 2017-2018. Es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Partido Acción Nacional, y esto en Sala Monterrey, promovió el juicio 42 de 2017 en revisión constitucional electoral. El PAN se inconformó por la sentencia del juicio electoral 197 que desechó la primera demanda presentada por el PAN contra la declaración de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Saltillo y la constancia de mayoría otorgada a la planilla por un Coahuila seguro. La sala propone confirmar, al constatarse que el partido político ya había agotado antes su derecho a impugnar los resultados de la elección. Y, como se explica en la propuesta, los efectos jurídicos pretendidos por el PAN son inviables, debido a que ya no subsiste la decisión del rebase de topes de gastos de campaña.
En base a lo anterior, la propuesta es confirmar el desechamiento de la demanda del PAN para impugnar la elección de Saltillo. Aprobado por unanimidad, se resuelve entonces: único, dice la Sala Monterrey, se confirma, por las razones aquí expuestas, la sentencia impugnada. Y la Sala Jalapa determinó que eran fundados los planteamientos de Morena relativos a la omisión de resolver la queja relacionada con el presunto rebase de topes de gastos de precampaña de Antonio Mansur Oviedo, otrora candidato a presidente municipal de Fortín, postulado por la coalición Veracruz, El Cambio Sigue, integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Lo anterior al resolver los recursos de apelación 88 y 89 de este año, interpuestos por Morena para controvertir las omisiones atribuidas a la Comisión de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización, ambas del Instituto Nacional Electoral, relacionadas con dicha falta de resolución de una queja que fue escindida por el OPLE de Veracruz. En la sentencia de la Sala Jalapa se concluyó que efectivamente hubo una omisión de resolver porque, pese a que el OPLE notificó a la Unidad Técnica de Fiscalización la queja que derivó de la escisión, lo cierto es que fue remitida aproximadamente 4 meses después. Por tanto, los magistrados federales ordenaron a la referida Unidad Técnica resolver conforme a los plazos legales y dar vista al Consejo General del Instituto Electoral de Veracruz para su conocimiento y efectos legales conducentes. La Sala Toluca resolvió el asunto 287. Alberto Rosales Hernández, en contra de la sentencia del 17 de noviembre de 2017 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, que confirmó los acuerdos denominados Reglamento para el proceso de selección de quienes aspiren a una candidatura independiente ante el Instituto Electoral del Estado de México y Convocatoria dirigida a la ciudadanía del Estado de México que se interese en participar en el proceso de selección a una candidatura independiente para postularse a los cargos de diputado o diputada a la 60ª legislatura del Estado de México o miembros de los ayuntamientos que conforman el Estado de México, ambos por el principio de mayoría relativa, en las elecciones que se llevarán a cabo el 1 de julio de 2018. En la propuesta se califica de infundados e inoperantes los desacuerdos, para lo cual se razona que, contrario a lo manifestado por Rosales, efectivamente tuvo una respuesta a cada uno de sus planteamientos. Se razona también que, si el actor así lo considera, podrá solicitar al instituto local ubicarse en uno de los casos de excepción previstos en la convocatoria con el propósito de recabar los apoyos de forma distinta a la aplicación. Por lo expuesto, la Sala Toluca propuso confirmar la sentencia impugnada. Y la Sala Ciudad de México, en los JDC 1618 a 1624 de 2017, diversas ciudadanas, militantes del PRI, impugnaron diversos acuerdos plenarios dictados por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en los que determinó tener por incumplidas diversas sentencias y ordenar al citado instituto político que, una vez concluido el proceso electoral ordinario 2017-2018, realizará todos los actos necesarios para renovar las dirigencias de los distintos comités delegacionales en Tlalpan, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Tláhuac. En los proyectos se calificaron como infundados los agravios con los que las actoras pretenden la nulidad de las conclusiones a las que llegó el tribunal local. En el proyecto se indica que el tribunal local debe revisar las acciones o, en su caso, las omisiones del partido para la renovación de sus comités delegacionales. El tribunal local solamente percibió al partido que lo sancionaría en caso de que no proporcionara la información requerida, pero no le apercibió de una posible sanción en caso de no realizar las acciones necesarias para renovar sus comités delegacionales, cuestión que deberá hacer.
y la sala especializada resolvió un procedimiento especial sancionador, el 145 de 2017, derivado de la observación planteada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. Según el INE, no se cumplió con la pauta ordinaria, así como con su reprogramación del 1 de febrero al 31 de julio de este año por parte de los siguientes concesionarios de radio: Patronato Pro Radio Cultural de Reynosa AC, Julián Orozco González y Belisario Virgilio Alvarado Alvarado. Respecto a la concesionaria Patronato Pro Radio Cultural de Reynosa, se tiene que no dio respuesta a ninguno de los requerimientos de omisión formulados por la autoridad. Respecto al concesionario Belisario Alvarado, se precisa que él también es representante del concesionario Julián Orozco González, por tanto, sus defensas las realizaron de manera conjunta. En conclusión, ofrecieron reprogramar y justificaron lo que estimaron pertinente. Ante el panorama, la sala especializada resolvió imponer a los mencionados concesionarios la sanción consistente en amonestación pública. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. En información del Instituto Nacional Electoral, el instituto realizó el Seminario Internacional Política y Dinero, Democracias versus Corrupción, un encuentro en el que especialistas discutieron sobre las tensiones que existen entre el dinero y las democracias. Al inicio del seminario, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y Jacqueline Pechard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, firmaron la Carta Intención en materia de difusión y estrategia para la promoción de la legalidad durante los procesos electorales, con la que el INE refrendó su compromiso con la promoción de la integridad electoral y el debido uso de los recursos públicos. Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales firmaron la Declaración para la Implementación de las Herramientas, Comisiones Abiertas y Transparencia en Publicidad Oficial en el marco de la inauguración del foro 40 años del reconocimiento del derecho a la información en México. Con este compromiso, por el cual el INE se obliga a transparentar su gestión administrativa, la autoridad electoral tiene la convicción de que en 2018 se realizarán las elecciones más grandes y competidas del país, pero también las más transparentes y explicadas en la historia democrática de la nación, destacó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.